Mi madre me desheredó por mensaje de voz, estás fuera. Mi hermana se burló, lo perdiste todo. Respondí anotado y procedí a bloquear sus fideicomisos y cancelar tratos. A la mañana siguiente, 76 llamadas perdidas y un mensaje de su abogado decían, tenemos un problema serio. Me reí y respondí. Mi nombre es Andrea Miller y tenía 32 años cuando mi madre me borró de la familia en 11 segundos. Su mensaje de voz llegó a las 10:14 de una noche de jueves. Estás fuera. No regreses. Viviremos sin ti. Antes de que pudiera reproducirlo, mi hermana Brenda envió otro mensaje. Lo perdiste todo. Miré esas palabras desde mi apartamento en Tecoume y escribí una respuesta. Anotado. Esperaban que entrara en pánico, me disculpara y regresara. En cambio, abrí la carpeta cifrada que había pasado 3 años construyendo. Rebocé el acceso al fideicomiso familiar Miller, congelé la reserva de restauración, retiré mi garantía personal y cancelé el acuerdo de compra de Alder House, la propiedad frente al mar que mi madre ya había anunciado como la futura sede de nuestra empresa familiar. Luego reenvié 3 grabaciones, 2 contratos falsificados y un informe estructural oculto a mi abogado. A las 6:07 de la mañana siguiente, mi teléfono mostraba 76 llamadas perdidas. A las 6:12, llegó un correo electrónico de su abogado. Tenemos un problema serio. Adjunta había una fotografía de mi madre, Diana, de pie dentro de Alder House, con el rostro pálido mientras un inspector del condado sellaba las puertas principales. Pensó que había expulsado a una hija desobediente. Había olvidado que la casa, la financiación, los permisos y las pruebas dependían de mí. Me reí, presioné en responder y escribí 6 palabras que convirtieron su pánico en terror. Mi madre, Diana Miller, había dirigido Mercer & Bloom Events durante 22 años, diseñando eventos políticos para recaudar fondos, retiros corporativos, bodas frente al mar y galas benéficas en todo el oeste de Washington. Mi hermana menor, Brenda Miller, se convirtió en el rostro pulido de la empresa. Aceptaba premios, aparecía en vídeos promocionales y hablaba sobre nuestro legado familiar. Aunque la mayor parte de la base financiera provenía de mí, yo trabajaba como evaluadora de riesgos de edificios históricos, inspeccionando propiedades antiguas antes de que bancos, aseguradoras o inversores aceptaran financiarlas. Estudiaba el movimiento de los cimientos, los daños por incendio, el cableado obsoleto, la humedad, la debilidad sísmica y las estimaciones de reparación fraudulentas. La gente veía ruinas hermosas. Yo veía dónde fallarían y quién podría estar debajo cuando lo hicieran. Esa habilidad me hizo útil para mi familia mucho antes de que me hiciera respetada. Cuando Mercer & Bloom estuvo a punto de colapsar después de varios contratos cancelados, cubrí la nómina 2 veces. Cuando la campaña de Brenda se excedió en $40,000, pagué silenciosamente a los proveedores. Cuando mi madre necesitó garantías para préstamos de equipos, le permití acceso limitado al fideicomiso que mi abuelo me había dejado. Cada favor era llamado temporal. Cada fecha de reembolso se convertía en otra discusión. Las familias no llevan la cuenta, decía mi madre cada vez que pedía documentación. Extrañamente, ella siempre llevaba la cuenta cuando creía que yo le debía algo. Alder House se convirtió en su obsesión. La mansión Craftsman de 1912 se alzaba en un acantilado sobre Commencement Bay con vigas de cedro, vidrieras, corredores de servicio y un salón de baile utilizado una vez por ejecutivos navieros. Se vendía por debajo del valor de mercado porque el techo goteaba. Los cimientos occidentales se habían desplazado y la ciudad exigía un estricto plan de preservación. Mi madre veía bodas de lujo y atención nacional. Yo veía una restauración difícil que solo podía tener éxito con ingeniería honesta y financiación disciplinada. Me pidió que realizara la evaluación. Acepté con una condición. La compra sería controlada por una empresa separada bajo mi autoridad hasta que las inspecciones, la financiación y las aprobaciones de preservación estuvieran completas. Brenda me llamó paranoica, pero ambas firmaron porque sin mi certificación, el prestamista no consideraría el préstamo. Durante 8 meses, trabajé noches y fines de semana en Alder House. Negocié con funcionarios de preservación, revisé ofertas de contratistas, aseguré una subvención para rehabilitación y persuadí a un prestamista privado para que reservara $4 millones.
También pagué el depósito de opción no reembolsable a través de Mercer Restoration Holdings, mi propia empresa. Antes de que fuéramos legalmente dueños de la propiedad, mi madre la llamaba nuestro hogar familiar en entrevistas. Brenda encargó imágenes de sí misma de pie en el balcón bajo las palabras, "El legado Miller comienza". Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Cuando me opuse, ella me dijo que la gente técnica pertenece detrás de escena. No tienes la personalidad con la que los clientes conectan, dijo. Déjame encargarme de la historia. La primera advertencia importante apareció en una factura. Una empresa llamada Harbour Crest Structure había facturado $86,000 por trabajos de estabilización de emergencia que nunca se habían realizado. Su dirección llevaba a una tienda de buzones y su gerente estaba conectado con el prometido de Brenda, David Pierce. Cuando interrogué a Brenda, ella lo llamó un error administrativo. Mi madre se enojó, no por la factura, sino por mis preguntas. Me acusó de celos porque Brenda estaba comprometida y preparándose para dirigir la empresa. Así es como mi familia manejaba las pruebas. Convertían los hechos en insultos hasta que yo me defendía en lugar de investigarlos. Comencé a documentarlo todo. Copié facturas, preservé grabaciones de cámaras, descargué historiales de cuentas y grabé reuniones a las que asistí legalmente. Mi amiga más cercana, Sofía Hall, ex investigadora de fraudes de seguros, me ayudó a rastrear a 3 proveedores ficticios. Los fondos de restauración habían sido redirigidos al negocio de hospitalidad en quiebra de David, a la fiesta de compromiso de Brenda, a ropa de diseñador y a un consultor de marca. Mi madre aprobó cada transferencia. Peor aún, alguien había usado una copia digital de mi firma para autorizar 2 pagos. Confronté a mi madre en privado. No negó el dinero faltante. Dijo que sería reemplazado después de que Alder House comenzara a albergar eventos. Le recordé que la reserva estaba restringida y que el prestamista podría cancelar el trato. Ella se inclinó sobre su escritorio y dijo, "Entonces asegúrate de que no se enteren". Hasta ese momento, había creído que ella toleraba la imprudencia de Brenda porque temía el conflicto. Ahora entendía que estaba participando. Me negué a firmar la certificación final. Sin ella, el cierre se detendría. Mi madre amenazó con decirle a la junta que yo era inestable, amargada y que sabotearía a mi hermana. Brenda ya había preparado la historia. Publicó mensajes sobre familiares tóxicos que no pueden celebrar tu éxito. Los empleados comenzaron a excluirme de los correos electrónicos. En una reunión de la empresa, mi madre anunció que Brenda se convertiría en directora ejecutiva después de la adquisición y agradeció a todos los que realmente creyeron en la visión familiar. Yo estaba sentada a 12 pies de distancia sosteniendo el informe que hizo posible la visión. La ruptura final llegó cuando descubrí un informe geotécnico oculto que advertía que el acantilado debajo de la terraza oeste se estaba moviendo y requería estabilización inmediata antes de que pudieran celebrarse grandes eventos. Alguien quitó las páginas de advertencia e insertó mis iniciales electrónicas en una versión acortada. Si el trato se cerraba y ocurría un accidente, podría perder mi licencia o enfrentar un proceso judicial. Le dije a mi madre que el cierre se detendría hasta que se completara una revisión independiente. Ella me ordenó que firmara de todos modos. Cuando me negué, me acusó de elegir extraños y regulaciones por encima de mi propia sangre. 30 minutos después, llegó el mensaje de voz. Estás fuera. No regreses. Viviremos sin ti. Brenda añadió, lo perdiste todo. Creían que el exilio me obligaría a obedecer. No entendieron que finalmente había dejado de protegerlos. Mi primera respuesta fue contractual, no emocional. A las 10:32 de esa noche, retiré mi certificación profesional. A las 10:41, notifiqué al prestamista que las transferencias no autorizadas habían comprometido la reserva de restauración. A las 10:49, ejercí la cláusula de cancelación activada por falsa representación material. Debido a que Mercer Restoration Holdings, no Mercer & Bloom, tenía la opción, la cancelación era legalmente mía. A las 11:03, revoqué el acceso limitado de mi madre al fideicomiso familiar. A las 11:16, envié los documentos falsificados, las cuentas y el informe geotécnico original a mi abogado, Eduardo Price. Él respondió, no te comuniques con ellos por teléfono.
Preserva todo. Apagué las notificaciones y dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. Al amanecer, la transacción se estaba colapsando. El prestamista congeló su compromiso. La compañía de títulos suspendió el cierre. La oficina de subvenciones de preservación abrió una revisión y el vendedor exigió pruebas de que Mercer & Bloom todavía poseía los fondos de restauración prometidos. No los tenía. Mi madre había anunciado públicamente una adquisición que ahora estaba muerta, y había programado una gira de prensa para esa mañana. Se esperaban reporteros, inversores, contratistas, funcionarios de la ciudad y clientes importantes. En cambio, un inspector del condado llegó con el informe del suelo oculto, desalojó la propiedad y colocó un aviso de restricción rojo en la entrada. Fue entonces cuando comenzaron las llamadas. Mi madre llamó 12 veces. Brenda llamó 17, David llamó 9. Abogados, empleados, miembros de la junta y proveedores llenaron el resto. Observé cómo el número llegaba a 76 sin responder. Luego Eduardo reenvió el correo electrónico del abogado. Señora Miller, tenemos un problema serio. Sus acciones han puesto en peligro una transacción multimillonaria y pueden exponer a varias partes a responsabilidad. Adjunta había una fotografía de mi madre junto a la entrada sellada mientras Brenda discutía con un inspector frente a las cámaras de televisión. Me reí porque las consecuencias habían llegado antes de que mi madre pudiera reescribir la historia. Escribí mi respuesta de 6 palabras. El problema se llama fraude documentado. Luego adjunté una comparación forense de firmas. Su abogado tardó 28 minutos en responder. Su tono cambió por completo. Solicitó una reunión confidencial y preguntó si tenía la intención de contactar a las fuerzas del orden. No dije nada. Brenda cambió de las amenazas a la afectuosidad. Un mensaje de voz lo llamó un malentendido. Otro decía que mamá no había querido decir lo que dijo. Un tercero me acusó de destruir el sustento de 80 empleados. Un cuarto invocó a nuestro abuelo. En el quinto, lloró. En el sexto, se olvidó de terminar la llamada antes de decirle a David, tiene que regresar antes de la audiencia. Revisé el portal de la ciudad y descubrí que Brenda había programado una audiencia de emergencia de preservación para el lunes. Tenía la intención de presentar mi retirada como una disputa familiar privada en lugar de una emergencia de seguridad. Mi madre envió un mensaje al mediodía. Has demostrado tu punto. Restaura las cuentas y restablece tu certificación. Podemos discutir tus preocupaciones después del cierre. No humilles a esta familia por un error contable. No hubo disculpas por el mensaje de voz, la firma falsificada o la advertencia estructural oculta. Ella todavía creía que la exposición era la verdadera ofensa. A través de Eduardo, enumeré 5 condiciones para cualquier discusión: preservación de los registros, no más afirmaciones sobre mi salud mental, una auditoría independiente, retirada del informe alterado y protección para los empleados cooperantes. Mi madre rechazó todas las condiciones y le dijo a la junta que yo había sufrido una crisis. Brenda publicó un vídeo lloroso diciendo que un exconsultor descontento había utilizado reglas técnicas como arma contra una querida empresa familiar. Nunca usó mi nombre, pero todos entendieron. Los comentarios me acusaron de celos, inestabilidad y crueldad. Durante varias horas, consideré permanecer en silencio. Las discusiones públicas a menudo castigan a quien parece defensivo. Y yo había construido mi carrera sobre hechos, no sobre actuaciones. Pero el silencio siempre los había protegido. ¿Qué haces cuando las personas que te enseñaron a proteger a la familia usan tu lealtad como su escondite más seguro? Sofía llegó con 2 computadoras portátiles y una línea de tiempo impresa. Había rastreado un pago de la reserva de restauración a una agencia de relaciones públicas 3 días antes del mensaje de voz. La propuesta de crisis de la agencia recomendaba retratar a una consultora técnica sin nombre como emocionalmente comprometida. Habían planeado desacreditarme antes de expulsarme. El mensaje de voz no había sido impulsivo. Era parte de una estrategia. Autoricé a Eduardo a notificar a la unidad de fraude del prestamista, al regulador de seguros del estado y al fiscal de la ciudad. Luego revisé cada grabación. Una capturó a mi madre diciéndole a Brenda que usara mi firma porque Andrea lo arreglará una vez que se calme.
Otra grabó a David explicando cómo los depósitos de bodas anticipados podrían reemplazar temporalmente los fondos de reserva faltantes. Una tercera contenía a Brenda bromeando con que después del cierre, yo estaría demasiado legalmente enredada para irme. Esa noche, una empleada llamada Marisol Vega me contactó en privado. Ella manejaba los pagos a proveedores y dijo que Brenda le había ordenado eliminar facturas, luego la amenazó con culparla por los fondos faltantes. Marisol también sabía que Mercer & Bloom había cobrado cientos de miles de dólares por eventos en Alder House antes de poseer la propiedad o recibir un permiso de ocupación. Las parejas habían reservado bodas basándose en falsas promesas. Las organizaciones benéficas habían pagado depósitos por habitaciones que los inspectores consideraban inseguras. A medianoche, teníamos pruebas de un esquema financiero coordinado que involucraba a empleados, clientes, prestamistas y seguridad pública. La audiencia del lunes sería transmitida en vivo porque Alder House era un lugar histórico protegido. Brenda había creado el escenario. Decidí dejarla pararse en él. Durante el fin de semana, mi madre se movió rápidamente. Mercer & Bloom emitió un comunicado afirmando que yo había renunciado después de un desacuerdo sobre la dirección creativa. Decía que todos los problemas de seguridad en Alder House habían sido abordados y describía la compra cancelada como un retraso administrativo. Brenda apareció en un programa matutino local vistiendo un traje azul pálido y hablando con una tristeza controlada. Me llamó brillante pero problemática. Dijo que nuestra madre había apoyado mi carrera durante años y no podía entender por qué me había vuelto hostil. Luego anunció que la compañía completaría la adquisición por la comunidad, nuestros empleados y la propia Andrea, lo reconozca ella ahora o no. Brenda era hábil mezclando mentiras con fragmentos de verdad robados. Nuestra madre me había ayudado durante mi primer año de universidad, pero yo le había devuelto cada dólar. Había experimentado ansiedad después de investigar un fatal colapso de un balcón, pero había completado el tratamiento años antes y nunca había sido incapaz de trabajar. Las mentiras más peligrosas se construyen a partir de piezas de tu vida que alguien más reordena. Extraños encontraron mi perfil profesional y me llamaron egoísta, inestable e ingrata. Mi empleador me puso en licencia remunerada para proteger la investigación. Mi madre anunció que yo había sido suspendida. Luego atacó el fideicomiso. Presentó una petición de emergencia alegando que mi revocación de acceso ponía en peligro a Mercer & Bloom y violaba un acuerdo familiar oral. Eduardo desestimó la solicitud presentando las restricciones firmadas. El juez confirmó que el acceso de mi madre siempre había sido limitado y que las pérdidas comerciales no le daban derechos de propiedad. El expediente se hizo público. Los periodistas ahora podían ver que yo, no mi madre, había financiado la opción de Alder House. David intentó sobornarme. Llegó al vestíbulo de mi apartamento con flores y envió un mensaje ofreciéndome ayudarme a encontrar una salida elegante. Su propuesta de acuerdo de confidencialidad requería que yo entregara las grabaciones, renunciara a las reclamaciones sobre la firma falsificada, aceptara la culpa por los retrasos y restableciera la transacción. A cambio, ofrecían $100,000. Respondí a través de Eduardo, mi licencia profesional no está en venta. Mientras David se iba, el micrófono del vestíbulo lo grabó diciendo, ella cree que puede sobrevivir a la auditoría. Esa palabra expuso otra debilidad. La junta de Mercer & Bloom incluía a mi madre, Brenda, David, dos amigos de la familia y un contador externo llamado Carlos Fenwick. Según Marisol, Carlos rara vez cuestionaba los gastos y había aprobado los pagos a los proveedores ficticios. El domingo por la mañana, llamó y afirmó que solo recientemente había descubierto irregularidades. Cuando le pregunté por qué había firmado los estados de cuenta, culpó al personal de Brenda. Cuando le pregunté si había verificado el trabajo de Harbour Crest, se puso a la defensiva. Terminé la llamada y envié la grabación a Eduardo. Por la tarde, un miembro de la junta había renunciado. Dos clientes importantes habían suspendido contratos y los inversores de David exigían explicaciones. Brenda siguió publicando actualizaciones alegres, pero la confianza había desaparecido. Mi madre finalmente envió una disculpa que sonó a negociación. Lamento que mis palabras te hayan causado dolor. Estaba bajo un estrés extraordinario. Estoy dispuesta a perdonar tus acciones si restauras la transacción antes de la audiencia de mañana.
Estaba dispuesta a perdonarme por descubrir que había falsificado mi nombre. Cualquier esperanza de reconciliación privada terminó allí. No quería que empleados inocentes fueran destruidos. Decenas de planificadores, conductores, personal de almacén, floristas y camareros dependían de la empresa. Eduardo, Sofía y yo preparamos una propuesta que permitía a un administrador independiente proteger las operaciones legítimas mientras la investigación continuaba. La venganza sin precisión puede convertirse en otra forma de crueldad. Quería que pagaran los culpables, no los trabajadores a quienes usaban como escudos. Esa noche, Sofía encontró la evidencia más oscura. El informe geotécnico alterado había sido presentado a la Comisión de Preservación bajo mis credenciales profesionales. Los metadatos mostraban que había sido editado en la computadora portátil de Brenda y transmitido desde la oficina de mi madre. Si los funcionarios lo hubieran aceptado, cientos de invitados podrían haberse reunido en una terraza sobre suelo inestable. Mi familia no solo había robado dinero. Habían arriesgado vidas para proteger una fecha de lanzamiento. Escuché el mensaje de voz nuevamente. Viviremos sin ti. Ya no se sentía como un rechazo. Se sentía como una prueba. Mi valor siempre se había medido por lo que yo proporcionaba. Dinero, firmas, rescate y silencio. En el momento en que retuve esas cosas, ya no pertenecía. A las 8:30 de esa noche, Brenda anunció que presentaría pruebas concluyentes en la audiencia, demostrando que Alder House era segura. Animó a simpatizantes y periodistas a ver la transmisión en vivo. Mi madre lo volvió a publicar con las palabras: "La verdad prevalecerá". Le envié un mensaje a Eduardo. Inscríbeme para hablar. La Comisión de Preservación de Tecoume se reunió a las 9 de la mañana del lunes. Cada asiento estaba ocupado. Los periodistas se alineaban en la pared trasera. Los antiguos propietarios de Alder House se sentaron cerca del frente y más de 11,000 personas ya se habían unido a la transmisión en vivo. Brenda había transformado una audiencia de seguridad en un evento de relaciones públicas. Entró con un traje crema junto a mi madre mientras las cámaras destellaban. David la siguió con Carlos y 2 abogados. Parecían una familia llegando para reclamar la victoria. Yo me senté al otro lado de la sala con Eduardo, Sofía, Marisol y un ingeniero estructural independiente, el Dr. Samuel Reed. Mi madre me vio y se detuvo. Por un segundo, su rostro mostró miedo. Luego se acercó a nuestra mesa. «No necesitas hacer esto», susurró. «Ya lo hiciste», respondí. Miró a Marisol y advirtió que los empleados que robaron registros podrían enfrentar la cárcel. Eduardo se puso de pie y dijo: «Cualquier otra amenaza contra un testigo colaborador será documentada». Mi madre retrocedió. El abogado de Brenda habló primero, describiendo el caso como un desafortunado conflicto familiar. Afirmó que yo había retirado mi certificación sin justificación técnica después de ser destituida del negocio. Presentó cartas de contratistas y argumentó que todo el trabajo de cimentación se había completado. Luego testificó Brenda. Dijo: siempre le había resentido su liderazgo, sufría episodios emocionales impredecibles, exigía el control de la empresa y amenazaba con sabotear Alder House. Cada mentira fue entregada con calma. Mi madre observaba con las manos cruzadas. Brenda luego mostró lo que llamó mi aprobación final firmada. Contenía mi nombre, número de licencia y firma digital. Afirmó que yo había certificado la propiedad 3 semanas antes y luego fingí que el documento no existía. El presidente de la comisión preguntó si yo disputaba la firma. Sí, dije, y puedo probar quién la creó. El abogado de Brenda objetó, pero el presidente lo desestimó porque el documento había sido presentado como evidencia de seguridad. Comencé con el informe geotécnico original. Las páginas 43 y 44 describían el movimiento progresivo del suelo y requerían estabilización antes de la ocupación pública. Luego mostré la versión presentada por Mercer & Bloom. Esas páginas faltaban. Mis iniciales electrónicas aparecían junto a una declaración falsa que decía ningún peligro inmediato. Los metadatos mostraban que el archivo había sido editado en la computadora portátil de Brenda 2 días después de que yo rechazara la aprobación. Luego vino la auditoría de firmas.
Mi certificado digital real producía un código de verificación único. El documento de Brenda no tenía ninguno. La imagen de la firma había sido copiada de un informe de seguro anterior, completa con una marca de escaneo idéntica debajo de la última letra. El presidente preguntó a Brenda, quien preparó el archivo. No gestiono documentos técnicos, dijo ella. Reproduje la primera grabación. Su voz llenó la sala. Usa la firma del informe de Mason. Ella firmará la real después del cierre. Luego mi madre respondió, hazlo esta noche. Andrea siempre lo arregla una vez que la crisis pasa. El rostro de Brenda cambió. David miró hacia abajo. Mi madre cerró los ojos. El recuento de la transmisión en vivo superó los 19,000. El Dr. Reed testificó que la terraza requería anclajes de suelo profundos y reconstrucción del drenaje. Albergar el evento de lanzamiento podría haber puesto a más de 400 personas en un área peligrosa. Las reparaciones costarían alrededor de $1,30 millones, más del triple del presupuesto de Mercer & Bloom. Marisol luego explicó cómo Brenda le ordenó procesar los pagos de Harbour sin pruebas de trabajo. Los registros bancarios mostraban a Harbour Crest transfiriendo dinero al negocio de hospitalidad de David. Otro pago financió la fiesta de compromiso de Brenda. Carlos afirmó que había confiado en las garantías de la gerencia. Eduardo mostró un correo electrónico en el que Carlos advertía a mi madre que Harbour Crest carecía de documentación de seguro. Su respuesta decía, apruébalo. La certificación de Andrea nos cubrirá. Carlos dejó de hablar. Mi madre pidió hacer una declaración. Afirmó que había confiado en los asesores equivocados y nunca entendió que mi firma estaba siendo copiada. Eduardo reprodujo la segunda grabación. Su voz decía, Andrea es demasiado cautelosa. Una vez que controlemos la propiedad, ella no podrá exponernos sin destruirse a sí misma. Un sonido bajo recorrió la sala mientras todos entendían. Pude haberme detenido allí, pero Brenda había atacado públicamente mi salud mental para destruir mi credibilidad. Mostré la propuesta de comunicaciones de crisis encargada antes del mensaje de voz. Recomendaba llamarme emocionalmente reactiva, destacando mi tratamiento de ansiedad pasado y sugiriendo los celos como mi motivo. La agencia había sido pagada con fondos de Alder House. Esta campaña fue creada antes de que yo retirara mi certificación, dije. Planearon desacreditarme si me negaba a aprobar un informe que sabían que estaba alterado. Brenda finalmente perdió el control. Se puso de pie y gritó, ibas a arruinarlo todo por papeleo. La gente podría haberse lastimado, dije. La terraza iba a ser reparada más tarde, después de las bodas que ya había reservado. Su abogado intentó hacerla retroceder, pero ella continuó, siempre quisiste demostrar que eras más inteligente que nosotros. Nunca entendiste lo que se necesita para construir algo que le importe a la gente. Miré hacia la comisión y las cámaras. Un negocio construido sobre firmas falsificadas, fondos de reserva robados y edificios inseguros no es un legado. Es evidencia. La comisión ordenó el cierre indefinido de Alder House, remitió el informe alterado al fiscal de la ciudad y a las autoridades de licencias, suspendió la subvención de preservación y puso fin a la participación de Mercer & Bloom. Como yo había cancelado bajo la cláusula de fraude, mi empresa recuperó la mayor parte del depósito de opción. Mercer & Bloom no recuperó el dinero que había desviado. Fuera de la sala, los investigadores entregaron avisos de preservación a mi madre, Brenda, David y Carlos, exigiéndoles que entregaran registros financieros y dispositivos. La transmisión en vivo alcanzó los 47,000 espectadores. Mi madre se giró hacia mí mientras un investigador le hablaba. Andrea, me llamó como si mi nombre aún fuera una orden. No me acerqué. El colapso llegó a través de cancelaciones, renuncias, demandas y cuentas congeladas. En 48 horas, 7 clientes importantes rescindieron contratos con Mercer & Bloom. 3 parejas exigieron reembolsos por bodas reservadas en Alder House. 2 organizaciones benéficas alegaron fraude. El banco de la compañía congeló su línea de crédito después de descubrir que los ingresos proyectados dependían de una propiedad que Mercer & Bloom no poseía. Mi madre me culpó durante una reunión de emergencia del personal, pero los empleados ya no le creyeron.
23 firmaron una carta exigiendo que ella y Brenda se retiraran. La Junta nombró a un administrador independiente, y mi madre perdió el control de la empresa que había dirigido durante más de 2 décadas. La caída de Brenda fue aún más pública. Los patrocinadores cancelaron asociaciones, una asociación comercial retiró un premio y los vídeos de ella llamando a los problemas de seguridad papeleo se difundieron por todas partes. David terminó su compromiso a través de un abogado después de que los investigadores vincularan su empresa con Harbour Crest. Brenda culpó a David. David culpó a Brenda. Sus mensajes privados mostraban que ambos mentían. Carlos entregó su licencia de contabilidad pendiente de investigación. Los inversores de David lo demandaron. El gerente registrado de Harbour Crest aceptó cooperar. El castigo de mi madre golpeó la parte de ella que más le importaba. La autoridad. Los reporteros esperaban fuera de su oficina. Los clientes dejaron de atender sus llamadas. Los amigos desaparecieron silenciosamente. Los clubes que alguna vez albergaron sus eventos benéficos suspendieron su membresía. Sus mensajes de voz pasaron de órdenes a negociaciones, luego a culpas, luego a la desesperación. Corrige el registro público. Todavía podemos protegernos mutuamente. No tienes idea de lo que le has hecho a tu hermana. Finalmente, por favor responde. Todavía soy tu madre. Lo guardé todo y no respondía nada. Brenda apareció en mi lugar de trabajo y exigió 5 minutos. Seguridad la detuvo. Me envió un largo mensaje acusándome de disfrutar de la destrucción. Parte de él llegó a un lugar vulnerable. Había sentido satisfacción cuando sus mentiras se derrumbaron. Pero yo no había falsificado documentos, robado dinero, ocultado informes ni diseñado una campaña contra mí misma. Simplemente había dejado de absorber sus consecuencias. Sofía preguntó, ¿habría pasado algo de esto si hubieras seguido rescatándolos? La respuesta fue, no. El trato se habría cerrado. Podrían haberse celebrado bodas sobre suelo inestable. Habrían desaparecido más fondos. Mi licencia se habría convertido en su escudo. El administrador independiente estabilizó las operaciones legítimas de Mercer & Bloom, aunque la empresa tuvo que reducirse. Su almacén se vendió, la división de medios de Brenda cerró y el salario de mi madre terminó. Se estableció un fondo de restitución para los clientes que habían pagado depósitos bajo falsas afirmaciones. Como yo había separado las cuentas operativas ordinarias de la reserva de restauración, la mayoría de los empleados conservaron sus trabajos. Marisol se convirtió en directora de operaciones después de que la Junta adoptara auditorías independientes y protecciones para denunciantes. Alder House volvió al mercado. Los desarrolladores propusieron renovaciones agresivas, pero las reglas de preservación las bloquearon. El Dr. Reed y yo preparamos un plan transparente para un consorcio sin fines de lucro que quería convertir la propiedad en un centro de capacitación público para oficios históricos. Los aprendices aprenderían mampostería, reparación de madera, conservación de vidrieras y modernización sísmica. El consorcio pidió a mi empresa que gestionara la evaluación de riesgos. Por primera vez, Alder House se sintió útil en lugar de venenosa. Mi madre solicitó una reunión. Acepté solo en la oficina de Eduardo y con la conversación grabada. Llegó sin joyas, maquillaje ni ropa a medida. Parecía más pequeña, aunque las consecuencias pueden parecer vulnerabilidad a distancia. Se sentó frente a mí y dijo, ganaste. Esto nunca fue una competencia. Tienes la casa. La compañía me destituyó. Brenda apenas me habla. ¿Cómo llamarías a eso? Preguntó. El resultado de las decisiones que tomaste. Pidió hablar a solas. Me negué. Luego admitió que el mensaje de voz estaba destinado a asustarme. Se suponía que debía devolver la llamada, disculparme y firmar el informe. Quería que la familia sobreviviera, dijo. Arriesgaste a cientos de personas. Habríamos reparado la terraza, dijo. Después de usar los depósitos de eventos que nunca deberían haberse reservado, le recordé. Ella juntó las manos. Todo se movía demasiado rápido. Copiaste mi firma. Su voz bajó. Lo autoricé. Le pregunté por qué.
Ella dijo, yo tenía todas las llaves, el fideicomiso, la certificación, el prestamista y la opción. Podría detenerlos con una decisión. Me hizo sentir impotente, admitió. Ahí estaba. No me había expulsado porque careciera de valor. Me había expulsado porque mis límites restringían su control. Comenzó a llorar. Lo perdí todo. No, dije. Perdiste el control de cosas que nunca fueron tuyas. Ella preguntó si le diría a los fiscales que malinterpretó los documentos. Dije que diría la verdad. Me miró como si la honestidad fuera otra traición. Entonces, ¿por qué accediste a reunirte? Porque necesitaba saber si lamentabas lo que hiciste o si lamentabas que hubiera fallado. Su silencio respondió. Antes de irse, preguntó si la perdonaría. Le dije que el perdón no era un atajo para eludir la responsabilidad. Tal vez algún día libere la ira por mi propia paz, pero eso nunca restaurará tu acceso a mi dinero, trabajo, hogar o confianza. Ella se puso de pie y dijo, suenas como una extraña. Sueno como alguien a quien ya no puedes controlar. 6 meses después del mensaje de voz, la investigación produjo acuerdos de culpabilidad. David se declaró culpable de fraude electrónico y conspiración a cambio de cooperación. Carlos admitió haber falsificado registros financieros y entregó permanentemente su licencia de contabilidad. Brenda se declaró culpable de presentar documentos profesionales falsificados y de malversar fondos restringidos. Evitó la prisión, pero recibió arresto domiciliario, servicio comunitario, obligaciones de restitución y una prohibición de 5 años para ocupar cargos financieros. Su carrera pública desapareció. Las personas que alguna vez la elogiaron como la visionaria de Mercer & Bloom ahora sabían que la visión había sido financiada con el dinero de otra persona y protegida por el nombre de otra persona. Mi madre inicialmente rechazó un trato e insistió en que había actuado para salvar a la compañía. Los fiscales presentaron las grabaciones, correos electrónicos y aprobaciones de pago. Poco antes del juicio, se declaró culpable de cargos relacionados con fraude e intimidación de testigos por amenazar a Marisol. Recibió libertad condicional, importantes obligaciones de restitución y una sentencia suspendida. Ya no podía controlar Mercer & Bloom, acceder al fideicomiso, participar en Alder House o presentarse como una víctima sin que alguien reprodujera la audiencia. Algunas personas podrían creer que la prisión habría sido más satisfactoria. Una vez pensé que el castigo tenía que ser dramático. Pero la adicción más profunda de mi madre era el control. Vivir sin él se convirtió en la consecuencia que más temía. Mercer & Bloom sobrevivió bajo una nueva propiedad y se convirtió en Bloom Event Services. Los empleados compraron una participación minoritaria a través de un acuerdo cooperativo. Marisol dirigió la empresa bajo estrictos controles financieros. No acepté ninguna propiedad. Proteger a los trabajadores inocentes no requería volver al sistema que me había explotado. Alder House comenzó su restauración la primavera siguiente. La terraza inestable fue reconstruida con anclajes profundos. Aprendices trabajaron junto a equipos experimentados de preservación. El salón de baile se convirtió en un aula, y el antiguo ala de servicio se convirtió en viviendas asequibles para aprendices visitantes. Una exhibición pública documentó la historia del edificio, incluyendo la fallida adquisición comercial y la importancia de la supervisión de seguridad independiente. Mi nombre apareció en una pequeña placa junto a ingenieros, artesanos, donantes y trabajadores. Eso fue suficiente. Brenda envió una carta durante el 5º mes de su arresto domiciliario. Por primera vez, no contenía ninguna acusación. Admitió haberme tratado como un recurso en lugar de una hermana. Escribió que había confundido la popularidad con el liderazgo y había visto mi cautela como un obstáculo en lugar de una protección. No me pidió que reparara su vida. Preguntó si podría disculparse en persona después de completar la restitución. Esperé varias semanas antes de responder. La rendición de cuentas a lo largo del tiempo dirá más que una reunión. Ella respondió, entiendo. Si realmente lo hizo, lo demostrarían sus elecciones, no sus palabras. Mi madre envió su último mensaje en el aniversario del mensaje de voz. Escuché lo que dije esa noche. Finalmente entiendo por qué me creíste. Fue lo más cerca que estuvo de reconocer el daño sin pedir algo a cambio.
Guardé el mensaje, pero no llamé. La gente a veces pregunta si me arrepiento de haber expuesto a mi familia. Esa pregunta asume que yo creé la destrucción. No lo hice. La revelé. Hay una diferencia entre destruir una familia y negarse a dejar que una familia destruya a otros. La sangre puede explicar por qué amamos a alguien, pero no excusa el fraude, la humillación, la coerción o la traición. El perdón puede ser significativo, pero el perdón sin rendición de cuentas es permiso con ropa más amable. Durante años, pensé que la fuerza significaba cargar con todos sin quejarse. Cubrí deudas, reparé errores, protegí reputaciones y lo llamé lealtad. En realidad, estaba enseñando a mi familia que podían crear cualquier crisis porque yo absorbería el impacto. La noche que dijeron que podían vivir sin mí, esperaban el mismo patrón. Rechazo, pánico, disculpa, rescate. Mi respuesta de una palabra, anotado, lo terminó. Sí, vivieron sin mí. Simplemente tuvieron que vivir sin mi dinero, mi firma, mi credibilidad, mi silencio y mi protección también. En cuanto a mí, no lo perdí todo. Perdí un papel que me había estado consumiendo. Gané el derecho a tomar decisiones sin temer el exilio emocional. Gané colegas que respetaban los límites, amigos que no medían el amor a través del sacrificio y un trabajo que servía al público en lugar de una imagen familiar. El primer día que Alder House reabrió como el centro del noroeste para oficios de preservación, me paré en el borde de la terraza reconstruida. Aprendices llevaban herramientas a través de puertas que una vez habían estado selladas. No hubo torres de champán, ningún lanzamiento de lujo y ninguna pancarta mostrando el nombre de Miller. El edificio sobrevivió porque la gente finalmente respetó lo que necesitaba en lugar de obligarlo a sostener una ilusión. Sofía se unió a mí y preguntó si recordaba las 76 llamadas perdidas. Recuerdo el silencio antes de ellas, dije. Ese silencio alguna vez se sintió como abandono. Ahora lo entiendo como el primer momento en que mi vida realmente me perteneció. La lección no fue que la venganza cura todas las heridas. La venganza por sí sola puede mantenernos encadenados a las personas que nos lastimaron. La victoria más profunda es llegar a un lugar donde su pánico ya no controle tus decisiones. Su aprobación ya no defina tu valor y su versión de familia ya no te exija desaparecer. A veces, las personas que afirman que pueden vivir sin ti no están rechazando tu amor. Te están amenazando porque temen perder tu utilidad. Déjalos demostrar lo que pueden construir sin tomar pedazos de ti. Mi madre dejó un mensaje de voz diciendo, viviremos sin ti. Tenía razón. Aprendieron a vivir sin mí y yo finalmente aprendí a vivir para mí misma.